Bienvenidos correlones, hoy voy a realizar la última carrera del enfrentamiento de 911 y la última carrera es la más difícil, es en Nürburgring, el circuito completo. Ya sabes que en la vez anterior, en el campeonato de AMG, la situación se complicó bastante en el cierre, así que voy a tratar de hacer una mejor participación en esta oportunidad, lo cual no será muy sencillo porque ya hice varias prácticas y ocurren varias cosas. La primera es que el sistema te pone las llantas de lluvia desde el inicio de la carrera, a pesar de que el asfalto está seco y no está lloviendo. Eso quiere decir que hay que hacer por lo menos el 75% del recorrido sobreviviendo con las llantas de lluvia, que no se desempeñan bien cuando no hay agua, porque se sobrecalientan con facilidad y eso se traduce en pérdida de adherencia. Entonces, había hecho una configuración utilizando el motor V12, que le da muchísima potencia, mucho caballaje y la verdad es que es indomable. Entonces, como Nürburgring es un circuito estrecho, difícil, con muchos baches y cambios de altura, necesitamos mucha versatilidad. Y adicionalmente le instalé unas gomas deportivas que se adaptan a los cambios de clima. Eso quiere decir que las gomas deportivas te brindan estabilidad y buena adherencia a pesar de que el circuito se moje o que empiece a llover. ¿Okay? Entonces eso nos da cierta ventaja en el inicio de la carrera y nos da ventaja en el cierre. Los drivatares sí van a hacer todo el recorrido con las llantas de lluvia y vas a ver que se les va a dificultar mucho la frenada. Van a frenar muchísimo más temprano que con las llantas de asfalto y en velocidad también se va a notar. Pero como hay tanto tráfico y el circuito no facilita mucho los espacios para hacer los adelantamientos, pues entonces tenemos que buscar conseguir un rendimiento que sea eficaz y que nos dé un rendimiento, o sea, que nos dé velocidad, buena aceleración y sobre todo maniobrabilidad, buena estabilidad en las curvas. Así que vamos a colocar un turbo de carrera. No sé si te diste cuenta, pero acabo de instalar el motor más pequeño. Puse un F4 de 2.5 litros. Ok, es un bloque pequeño. Entonces, vamos a colocar inyección de carreras, escape de carrera, filtro de carrera, turbo único de carrera, intercooler de carrera, árbol de leva de carrera, válvulas, cilindrada, pistones, volante de inercia, encendido. Ok, y ya con eso tendríamos suficiente caballaje para meternos en la pelea. Ya sabes, el compuesto de serie, que el compuesto de serie son las llantas deportivas. No puedo colocarlas de carreras por más que quiera, porque eso me complica más las cosas. El ancho de los neumáticos delanteros y traseros al máximo para dar más estabilidad, por supuesto. Y coloqué también unas llantas más ligeras, ¿ok? Todo lo demás a tope. Le puedo quitar aquí asistencia aerodinámica en la trompa, pero no, lo vamos a dejar como está. Y en el tuneo, en los valores, sí le quité carga aerodinámica a la trompa porque no la necesitamos en este circuito y le puse relativa asistencia en la parte de atrás, en la cola, para que el coche pueda ayudarnos a girar con un poquito más de resistencia. Si está demasiado suave, también eso hace que el coche pierda cierta estabilidad por los baches. Entonces yo creo que ya estamos listos. 359 kilómetros en velocidad final según la ficha técnica. Y bueno, vamos a aprovechar. Nos vamos directo a la carrera, omitimos la práctica porque, como ya te dije, tuve la oportunidad de conocer el circuito con esta configuración, con esta y varias. Así que pienso que esta va a ser la idónea. Y bueno, es lamentable que no podamos usar el compuesto de llantas de carrera, las blandas, que sería lo ideal para este circuito. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos directo a la carrera, verificamos la dificultad, los drivatares al máximo de su dificultad, reglas deportivas y seleccionamos la posición 24ª. 7.650 créditos y llegamos al podio. Nada mal, una buena recompensa. Y lo mejor es que, bueno, la recompensa final, que es la que estoy esperando, es obtener el Cayman, el Porsche Cayman. Ok, vamos a ver cómo se desempeña nuestro coche. ¿Ves? Los drivatares lo van a hacer toda la carrera con el compuesto de llantas de lluvia. El problema de las llantas de lluvia es que, como ya te expliqué, se sobrecalientan en circuitos secos, se sobrecalientan y eso dificulta todo, la maniobrabilidad y la frenada.
Entonces, tratando de prevenir ese dolor de cabeza, me voy con el deportivo y vamos a ver, me voy a ocupar del tráfico y de conseguir los espacios. Eso es lo que nos interesa. Ok. Suena bien, suena bien. Se siente bien, se oye bien, las flamas se ven bien. Buena tracción, buena aceleración, vamos. Primer corte. Uy. Vamos. Uy. Permiso, gracias. Ok, tercera posición, vamos. Aproveché el circuito cerrado allí. Ok, ahora entramos en la etapa más difícil. Otra cosa que hice que no mencioné es que levanté un poco la suspensión, levanté el centro de gravedad para que el coche no rebote tanto. Recuerda que mientras más rígido y más cerca esté la suspensión del asfalto, más impredecible se pone. En circuito que no tenga tantos cambios de altura o tanto bache, se funciona perfecto, pero cuando es algo así, hay que levantar el coche, ¿eh? Vamos. Buena. Uy, frenó demasiado allí, ¿eh? ¡Ey! Me bloqueó. No. Cuidado. De verdad que sí se le pegan las malas mañas a los drivatares, ¿eh? De los choca. Eso es. Vamos. Ok. Regresamos a la pelea, vamos. Tengo que ser muy paciente, muy cauteloso ahora, porque con este individuo, este drivatar me bloquean los accesos. Uy.
Vamos. No. Hola, estamos de vuelta. Ajá, ya empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. A partir de este punto empieza a llover. Eso va a cambiar el ritmo de la carrera. Pero ya queda poco también para el final, así que paciencia. Escuchen cómo suena el turbo, ¿ah? Uy, ¿qué pasó con el sonido del motor? Se ahogó, ya no se escucha bien. Solo se oye el turbo, ¿qué pasa? Bien. Por fin se dio ya. Ok, entramos a la etapa veloz. Ojalá que pueda alcanzar al líder. Vamos, 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 vamos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí. Adiós, arrivederci. Vamos. Aquí cuidado, Bien. Buena carrera. Vamos. Listo. Buenísimo, vamos, estoy contento, mucho, pero muchísimo mejor que la vez pasada, Conseguimos la victoria, 8 minutos 59, inversión de tiempo total en el circuito, 23 posiciones escaladas. Definitivamente esta es la mejor configuración para este circuito. Bloque pequeño, turbo alimentado, suspensión adaptable. De verdad que la maniobrabilidad es excelente. Y a pesar de que cambió el clima, las llantas deportivas soportaron bastante bien el ritmo
y conseguí los espacios a pesar de los bloqueos. Y ya ves lo que pasa con los Grivatares. El algoritmo está aprendiendo lo bueno y aprendiendo las malas mañas de los choca-choca. Eso nos perjudica en las carreras o en las campañas individuales. Así que, señores, nos vamos ya al cierre para conseguir nuestro Caimán, que muy próximamente lo voy a modificar para llevármelo al abierto. Ok, qué podio tan bonito. Esta configuración la voy a guardar allí para que la tengas disponible por si quieres probarla cuando estés acá. El Porsche Cayman GT4 RS 718 del 2022. Qué hermoso coche, no podría estar yo más contento para disfrutarlo próximamente. ¿Lo ves? Esas son las recompensas, por eso es que vale muchísimo la pena también explorar el modo campaña, el modo individual. Y listo, completamos toda la serie destacada del Ranger Tour y tenemos nueva serie también. Ok, tenemos la Furia de 4 cilindros y mañana miércoles 20 de marzo vamos a tener disponible también el Super 6s. Ok, que como puedo ver allí en la portada parece que van a ser coches tracción total y el SR32 por supuesto que sin duda lo quiero probar. Y el final de esta serie son apenas cuatro campeonatos. Como puedes ver, el premio gordo es el Pagani, el Sonda, así que bueno, no nos podemos quejar. Próximamente vamos a iniciar este campeonato, pendientes allí con el contenido y les estaré compartiendo las configuraciones. Probablemente vayamos a usar el Alfa Romeo 4C, que sin duda es el coche idóneo. Así que nos vemos en la próxima, mis correlones.